Que va a estar predicando el pastor Montelongo, la primera predicación, y vamos a la lectura bíblica ya para darle tiempo al predicador. ¿Qué le parece? Hebreos, por favor, en sus Biblias. Hebreos, en sus Biblias, capítulo 3, versos del 7 al 15. Hebreos, por favor, capítulo 3, del 7 al 15, vamos a leer la palabra de Dios, ponernos de pie en reverencia y respeto a la palabra del Señor. Vamos a leer alternadamente. Comparta con alguien que no tiene la Biblia para que todos tengamos la oportunidad de participar en la lectura de esta tarde. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 15. Yo leo el 7, usted el 8, y todos nos unimos en la lectura en el versículo número 15, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, qué bendición. Vamos a leer la palabra del Señor. Estoy todavía escuchando a algunos que lo están buscando y voy a esperar a todos para que leamos correctamente, uniformemente la palabra del Señor. Amén. Hebreos, otra vez, capítulo número 3, versos 7 al 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿está conmigo, hermanos? Hebreos 3, 7 al 15. Vamos a leer alternadamente. Usted lee el 8. Sí, sabe, me han oído siempre. Hebreos 3. No creo que no lo tienen todavía. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. 3, 7. La palabra del Señor dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Vamos a orar y pedirle dirección al Señor, hermanos. Padre bendito de los cielos, venimos delante de su presencia en esta tarde, Señor, dándole gracias porque hemos dado lectura a su palabra. Y mi Dios, si algo necesita el pueblo de Dios en estos días, es palabra de Dios. Le pido, Padre, que usted bendiga a mi Dios el especial que viene a continuación. Prepare nuestros corazones para recibir, Señor, el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, mi Dios. Use a su siervo de una manera muy especial. Se lo pido, por favor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. En vano he tratado de ser feliz. Sin Cristo a mi lado, yo decidí vivir. Pensando dentro de mi corazón Que la vida es mejor, lejos de mi Salvador. He llegado a descubrir qué difícil es vivir sin Dios. ya no puedo resistir. Ya no puedo resistir. Sé que Cristo Está dentro de mí. ya no puedo rechazar. Ya no puedo rechazar y su verdad. En vano he tratado de ser feliz. Sin Cristo a mi lado, yo decidí vivir. Pensando dentro de mi corazón
Amén, qué bendición, hermanos. Vamos a prepararnos para la primera predicación de esta noche. Siempre la recomendación es la misma: no salga si no tiene que salir. Yo sé que ustedes, hermanos, no salen, los niños se portan de maravilla. Gracias, hermanos, por haber enseñado a los niños eso. Es un buen hábito enseñar eso a los niños. Amén. Voy a pedir al pastor que pase y que predique la palabra. Pastor, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición estar aquí con ustedes en esta tarde. Nunca había venido yo aquí al estado de Michigan. Nunca había estado por estos rumbos. Es muy bonito, hermanos, y gracias a Dios. Conocí al pastor Martí Corena hace 2 años atrás allá en Perú. Allá nos conocimos en Lima. Estuvimos ahí en una escuela de pastores que se hizo en Lima por el equipo de Perú. Lo escuché predicar, la verdad, Dios habló a mi vida. Me gustó mucho la predicación del pastor. Estuvimos platicando, hicimos amistad. Y de ahí, hermanos, la verdad es que lo considero un amigo. Y me gozo de poderlo llamar como tal. Hemos estado pasando tiempo ayer y hoy. Y Dios ha unido mi corazón al de él. La verdad, yo le aprecio, pastor, y estuvimos orando por él cuando estuvo enfermo. También yo sé que ellos oraron por mí cuando yo estuve enfermo el año pasado. Y bueno, cuando él nos dio la invitación para venir aquí, hermano, yo me sorprendí mucho porque podía él traer a cualquier predicador. Pero gracias a Dios que él puso en su corazón este privilegio. Nada más cuando me dijeron que venía el pastor Luis Martínez, ahí sí dije yo, wow, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar yo con él? Pero bueno, quise reportarme enfermo, pero no me creyeron. Entonces, pero gracias por permitirme estar aquí, hermanos. De verdad, espero y he estado orando poder ser de bendición para ustedes. Yo no puedo hablarles nada que no les haya ya predicado el pastor. Ustedes tienen un buen pastor, tienen un buen predicador. Pero a veces, hermanos, nosotros predicamos y predicamos a la iglesia y como que no nos creen. Y llega alguien de fuera que ni predica bien y nos dice lo mismo y todos, wow, Dios me habló, ¿verdad? A veces necesitamos que alguien más nos lo diga y a veces por eso hacemos esto de hacer conferencias y invitar a alguien para que venga a decir lo que ya hemos enseñado. Pero bueno, hermanos, quiero aprovechar el tiempo porque yo soy de carrera larga y tengo poco tiempo y casi quiero decirles hagan lo que les diga él y dejar lo que predique. Pero bueno, vamos a ver Hebreos capítulo 3, versículo 7, hermano. He estado orando y le he preguntado al Señor, ¿qué puedo predicar a esta iglesia? ¿Qué necesita esta iglesia, Señor? Enséñame. Yo pensaba en un mensaje y Dios me llevaba a este mensaje. Y luego buscaba otro y regresaba a este mensaje. Todavía anoche estuve preguntándole a Dios, ya en serio, ¿qué quieres que les diga a esta iglesia? Y otra vez regresé a este mensaje, hermano. Entonces, creo que esta semana Dios me ha puesto esa dirección para hablarle este mensaje. Entonces puedo decirle que viene de Dios. Yo no sé quién de ustedes lo necesita, pero sé que no es el que no vino. El mensaje es para usted en esta tarde. Y Hebreos 3:7 dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y note lo que dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero hablarles de este tema, hermano. No endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta tarde. Yo no conozco a nadie aquí, Señor. No sé sus vidas. Sabes que el pastor no me las ha contado y no hay necesidad de hacerlo porque cuando tu Espíritu Santo obra, Él ordena y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte que seas tú quien hable a nuestras vidas, que hagas, Señor, un trabajo interno en nosotros y nos ayudes a analizarnos y nos ayudes, Señor, a examinarnos y poder encontrar si hay algún indicio de peligro en nuestro corazón de que se pueda endurecer, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que te necesito, yo lo sé, no tenemos que demostrar nada, solamente, Señor, confiar y depender en ti, Señor. Ayúdame, dame tu poder, dame la sabiduría para aprovechar el tiempo, terminar cuando debo, hablar lo que debo y no omitir lo que debo hablar, Señor.
Te pido que tú me dirijas, Señor. Si quieres, puedes usarme. Y yo pido que lo hagas, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cuando nosotros llegamos a cierta edad, debemos examinarnos físicamente en algunas áreas de nuestra vida. Esta mañana el pastor pasamos a un Sam's y en el Sam's había una máquina ahí que decía siéntate. Yo me senté y dice mete el brazo, y yo metí el brazo y me empezó a apretar el brazo y me dice te quedan 10 años de vida o algo así, creo que es lo que yo entendí ahí. Me dijo que había riesgos futuros para un ataque al corazón, porque mi presión estaba alta y factores de riesgo, y me empezó a hacer muchas preguntas, y esa máquina te analiza y te da un resultado de los peligros que puedes tener. El caso es, hermanos, que espiritualmente también debemos examinarnos de vez en cuando para ver cómo está nuestro corazón, porque si no nos damos cuenta corremos un peligro grande. Como adultos, hermanos, mucha gente muere de ataques al corazón. A mi edad yo conozco gente que ha muerto por un ataque al corazón, porque no se examinaron, porque no se analizaron, y cuando empezaron a sentir problemas ya era demasiado tarde. Espiritualmente hablando también es lo mismo, hermanos. Si no nos examinamos, podemos llegar a una condición trágica de que nuestro corazón se endurezca. Y quiero que usted entienda el peligro tan grande de una dureza de corazón, hermanos. Peligro tan grande que hay cuando una persona llega a endurecerse su corazón. Un ejemplo que tenemos, y no lo voy a mencionar por el tiempo, pero es Faraón, el rey de Egipto. La Biblia nos dice en muchas ocasiones, yo tengo versículos como Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, Éxodo 8:15, Éxodo 9:7, Éxodo 9:12, y muchos versículos que dicen que él endureció su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel. La peor condición que una persona puede llegar es a tener un corazón endurecido, hermanos. Porque cuando Faraón insistió en endurecer su corazón, luego nos dice la Biblia que Dios endureció su corazón para destruirlo, para que él y su pueblo pudieran ser destruidos, juzgados, y el pueblo de Israel pudiera ser liberado. La peor condición que una persona puede llegar es tener un corazón endurecido. Por eso dice Hebreos 3:8, 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es una exhortación grande, hermano. Mire en Salmo capítulo 81, versículo 12, hermano, lo que dice la palabra de Dios sobre el peligro de endurecer nuestro corazón. Salmo capítulo 81 y versículo 12. Vaya lo más rápido que pueda, pero vamos a leer, y si no lo encuentra, escúchelo. El Salmo 81 y versículo 12 dice, los dejé por tanto, y Dios está diciendo, los dejé por tanto a la dureza, ¿de qué, hermanos? De su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios dice, cuando una persona endurece su corazón, llega a un punto en que yo ya no puedo hacer nada por él, por ella. Yo los dejo que anden en sus propios consejos. Los dejo que anden en sus propios caminos. Haz lo que te pegue la gana, pero no vengas conmigo a quejarte, a llorar, cuando veas las consecuencias de tus acciones. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo no me gustaría que Dios me abandonara así. Mire, Proverbios 28:14, hay muchos versículos, pero quiero ser muy objetivo. Proverbios 28:14, este versículo, hermano, a mí me llega fuerte al corazón. Proverbios 28:14, mire lo que dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero mire lo que dice, mas el que endurece su corazón, ¿qué dice, hermanos? Caerá en el mal. Oh, Dios está diciendo, mira, no hay nada bueno que va a pasar en la vida de una persona que deja que su corazón se endurezca. El que confía en Dios va a ser bienaventurado siempre, pero el que endurece su corazón, dice, caerá en el mal. Entonces, hermanos, hay una sentencia que Dios advierte de que va a haber mal en la vida de una persona que permite que se endurezca su corazón. Pero no hay nada
más impactante para mí que este versículo. Proverbios 29:1. Una declaración fuerte de parte de Dios. Proverbios 29:1, mire conmigo lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 29 y versículo 1. Si lo tiene, por favor, véalo conmigo. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Esto es otra manera de decir una dureza de corazón, aunque la cerviz es la nuca, la cabeza, pero tiene que ver con lo mismo en un sentido espiritual. El hombre que reprendido endurece su cerviz, dice, de repente será quebrantado. ¿Y qué dice, hermanos? No habrá para él, ¿qué? Medicina. Mire, hermanos, cuando una persona se enferma, normalmente los médicos le dan una medicina para sanarlo. Pero hay veces que la medicina tiene límites. Y cuando la gente dice o el doctor dice no hay medicina, no hay tratamiento, está diciendo no hay solución. Tu problema no puede arreglarse y muchas de las veces ese problema termina en muerte. ¿Me está siguiendo? Mi mamá murió hace algunos años. Primero mi papá, pero también mi mamá falleció a la edad de 50 años. Ella tenía cáncer. Ella enfermó a los 40 años de cáncer. A la edad que yo tengo, ella enfermó de cáncer. Y los doctores, vino ella y los doctores le dijeron, lo sentimos, ese cáncer está muy avanzado, no hay remedio, no hay medicina, usted va a morir. Mi mamá tenía mucha fe en el Señor. Y ella dijo, pues ustedes no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y hermano, cuando los médicos dicen no hay remedio, no hay medicina, lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿Sí me está siguiendo? Cuando los hombres dicen no hay remedio, no hay solución, Dios dice pues no es nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Déjeme decirle, Dios sanó del cáncer a mi mamá en esa ocasión. Pasaron 2 o 3 años, el cáncer regresó. Los doctores dijeron esta vez, lo sentimos, esta vez no hay remedio, no hay medicina. Pero cuando los hombres dicen no se puede, Dios dice yo sí puedo. Y Dios la volvió a sanar del cáncer. Y así estuvo año tras año, hasta llegar a los 50 años. Su cáncer llegó al cerebro, metástasis cerebrales. Y ahí dicen los doctores, ya no hay nada que hacer. No podemos hacer nada. Le quedan apenas días de vida. Todavía mi mamá vivió casi 1 año completo más. Porque lo que los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Pero mírenme, hermano, cuando Dios es el que está diciendo, no hay medicina, no hay remedio, eso sí va en serio, hermano. Y aquí en Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz. Dios dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, que Dios diga que no hay remedio, que no hay medicina, es porque ya no hay nada que hacer con esa persona. Y solamente hay un caso en el que Dios dice, ya no hay remedio, ya no hay medicina. Y es cuando una persona llega a esta condición de endurecer su corazón. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Esto es algo serio. Esto es algo grave. La peor enfermedad espiritual de una persona, tanto inconverso como cristiano, es que su corazón se endurezca. La diferencia es que el inconverso, hermanos, no conoce de Dios, no tiene solución, no tiene esperanza, va a ir al infierno cuando muera. Pero el creyente, hermanos, también puede dejar que su corazón se endurezca. En Lamentaciones 3 dice Jeremías, dale el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor, quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Está diciendo Jeremías, cuando esto pase, Señor, mira, ya no tengas misericordia, ya no tengas ninguna compasión, destrúyelos, entrégalos, quebrántalos, castígalos. Porque solamente así van a entender. O lo que yo quiero decirle en esta tarde, hermano, no endurezcas tu corazón.
Por eso Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Él dice, de Él mana la vida. No hay algo más importante, y discúlpeme, pero no es que no sea importante guardar nuestra salud. Pero más importante que ello es guardar nuestro corazón. Más importante que guardar nuestros bienes, que guardar nuestras riquezas, que guardar nuestro dinero, que guardar nuestro carro, que guardar cualquier otra cosa. Y esta palabra habla de atesorar, de guardar, de esconder, de proteger. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quiero hablarles en estos minutos, hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro corazón se está endureciendo? Hay algunos síntomas, espiritualmente hablando, que nos pueden enseñar que hay un problema en nuestro corazón. Y si usted encuentra uno de estos síntomas, hermanos, cuidado, tu corazón se está endureciendo. No debería ser, nomás tengo uno, o nomás tengo 2 o 3. No, hermano, deberías alarmarte. Deberías correr al altar y decirle a Dios, Señor, no permitas que se endurezca mi corazón. ¿Cuáles son las características o los síntomas de dureza de corazón? Vaya conmigo, Deuteronomio 15 y versículo 7. Voy a ir bien rápido. Este mensaje lo he predicado en más de 1 hora, hermano, pero ahorita tengo apenas unos minutos y quiero hablarlo rápido, pero que usted pueda entenderlo. Proverbios 15:7 dice la palabra de Dios: cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice Dios, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Míreme, hermano, la primera característica, sí funciona ¿verdad, hermano? La primera característica, hermanos, de un corazón gracias. Una persona, hermanos, que no tiene compasión de las necesidades de otros. Una persona que se endurece es alguien que no le importan los demás. Una característica que Dios nos dijo, hermanos, que haría distinción de nosotros como hijos de Dios, es que nos amamos unos a otros. Dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor es una característica principal de un creyente que ha conocido a Dios. Dice 1 Juan 4:7, hijitos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si alguno no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, cuando nosotros conocemos a Cristo, Cristo viene a morar en nosotros. El amor, Él es amor, el amor viene a morar en nosotros. Y entra en nosotros una preocupación, una carga, un anhelo por ayudar a los demás, hermanos, por buscarles ayudar tanto físicamente como espiritualmente. Y la necesidad más grande de otras personas, hermanos, es conocer a Jesucristo como su Salvador, hermano. Un creyente que su corazón se endurece, deja de preocuparse por las necesidades de otros, deja de preocuparse por las almas perdidas, deja de preocuparse, hermano, porque otros no conocen al Señor Jesucristo, porque su corazón se endurece. Solamente le importa a sí mismo, solamente le importa mi familia, mi trabajo, mi comodidad, mi estabilidad. No me importa que otros se vayan al infierno, no me importa que mis familiares no conocen a Cristo, no me importa que la gente de mi ciudad, mis vecinos no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se está endureciendo, hermano. Realmente esto es de preocuparse, porque esto sucede mucho en el cristianismo hoy en día. Estamos tan
inclinados, hermano, nuestro corazón hacia el materialismo, hacia las cosas terrenales. Satanás nos ha desviado tanto para alejarnos de Dios, hermano, que ha endurecido nuestro corazón y se nos predica acerca del evangelio, acerca del infierno, acerca de la obra misionera, y pasan misioneros y pasa, hermano, necesidad en otras partes del mundo y no nos importa, porque hoy en día la iglesia, los cristianos, tenemos un corazón endurecido. Desde los pastores hasta los creyentes, hermanos, no nos importa que gente en otras partes del mundo esté muriendo sin Cristo. No me importa, no me interesa. ¿Sabe qué demuestra eso? Una dureza de corazón. Hay una dureza acerca de las necesidades de otras personas. Ahora que están los Juegos Olímpicos, hermanos, pasaron, creo yo, 205 países diferentes. Y mis hijos me dijeron: papi, queremos ver la inauguración de los Juegos Olímpicos. Queremos ver, empezó a las 6 de la mañana. Está bien, vamos, se los levanté. Y empieza a pasar un país y otro país y otro país. Y países, hermanos, que yo jamás había escuchado su nombre. Burkina Faso, Azerbaiyán y que no sé qué. Y mire, hermano, mi corazón se llenó. Ni siquiera yo sé de su existencia. Ni siquiera ellos conocen de Cristo. ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a enseñar? Tienen el deseo, la voluntad de representar a su país en unos juegos, competir por unas medallas, pero se regresan a su país que nunca ha tenido ni la palabra de Dios, que nunca ha tenido el evangelio. ¿Y sabe de quién es la culpa? De nosotros los cristianos. Porque Cristo vino al mundo para pagar el precio por todos ellos. Y Cristo nos dejó el evangelio. Y nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos. Nos dio la gran comisión. El problema que el evangelio no ha llegado a ellos es la dureza de nuestro corazón. Vienen misioneros diciendo: hermanos, yo voy a aquel país. ¿Y qué decimos nosotros? No me importa. ¿Sabía usted que Estados Unidos invierte más dinero en chicles que en la obra misionera? ¿Qué demuestra eso, hermano? Que somos duros de corazón. Y no necesitamos ver tan lejos. Simplemente a nuestro alrededor hay conocidos, hay gente que usted y yo sabemos que no tienen a Cristo. Y nunca hemos tenido ni siquiera el propósito mínimo de invitarlo a la iglesia, de darle un folleto, de decirle: oye, hay algo bueno que yo quiero compartir contigo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón se está endureciendo. Y eso es una evidencia de un corazón endurecido. Vaya conmigo a 2 de Reyes, capítulo 17 y versículo 14. Otra característica de una persona cuyo corazón se está endureciendo, empieza a tener problemas para creer, para confiar en Dios. 2 de Reyes 17:14 dice: mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres. Mire lo que dice ahí: los cuales no creyeron en Jehová su Dios. La segunda característica de un cristiano cuyo corazón se está endureciendo, hermanos, empieza a batallar para confiar, para creer en Dios. El pueblo de Israel, hermanos, había presenciado grandes milagros de parte de Dios. Había visto a Dios, hermanos, traer las plagas sobre la nación de Egipto.
Había visto, hermanos, traer las tinieblas, traer, hermanos, el granizo, traer las ranas, los piojos, traer esas plagas que vinieron sobre Egipto, y sobre ellos ni siquiera tocó nada de esas plagas. Ellos vieron abrirse el mar rojo y pasar en seco, hermanos. Vieron un Dios poderoso obrando para librarlos y sacarlos de la nación de Egipto. Pero apenas cruzaron el mar rojo y vieron hundirse ahí a los egipcios, hermanos. Apenas cruzaron, enfrentaron la primera dificultad y empezaron a murmurar contra Dios. ¿Para qué nos trajo Dios? Para matarnos de sed. No hay agua, no hay esto, no hay lo otro, hermanos. Su corazón se endureció cuando dejó de confiar en Dios. Si Dios los había sacado de Egipto, ¿podría Dios suplirles agua? ¿Podría Dios suplirles el alimento que ellos necesitaban? Ellos vieron caer el maná del cielo, alimento de ángeles, y ellos comieron el maná sin saber, hermanos, de dónde venía, sin tener que trabajar nada. Dios suplió sus necesidades, pero cada vez que se enfrentaban a un problema, empezaban a dudar y desconfiar de Dios. Al final llegaron a la tierra prometida, a ese lugar que Dios les había preparado, y cuando llegaron, hermanos, no quisieron entrar. Y dice Hebreos 3:18, vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? Su incredulidad. No confiaron en Dios. Un corazón endurecido, hermanos, batalla para confiar en Dios. Enfrenta problemas, dificultades, y no se acuerda todo lo que Dios ha hecho en su vida. No se acuerda del grande poder de Dios, porque la dureza de corazón nos hace dudar, nos hace desconfiar de Él. Dice Hebreos 3:12, ahí donde estamos, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hermanos, esta pandemia que hemos enfrentado ha endurecido muchos corazones. ¿Sabe, hermanos? Ha pasado este virus que es real. Yo mismo me enfermé de ese virus, hermano. Estuve a punto de morir. No estoy diciendo que es mentira. No estoy diciendo que no debemos cuidarnos. Pero, hermano, la pandemia ha hecho que muchos cristianos, hermanos, falte su confianza en Dios. Porque, hermanos, empezamos a confiar más en una vacuna. Empezamos a confiar más, hermanos, en lo que dicen los médicos, en lo que dice el gobierno, que en lo que dice Dios a través de su palabra. Y, hermano, muchos creyentes, hermanos, dejaron de ir a la iglesia hace un año y no han regresado porque su corazón se endureció por incredulidad, hermano. Y esto no nada más aquí. Eso pasó en Puerto Rico, pasó en México y pasó en todo el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque la dureza de corazón hace que los cristianos dejaran de confiar en Dios. Hoy en día, hermanos, tenemos que rogarles, hermanos, regresen a la iglesia, regresen a la iglesia. No, pastor, yo aquí lo veo por internet. Al cabo es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, hermano. Problema con nosotros que nuestro corazón se está endureciendo, y por eso ya no confiamos en Dios. Por eso vivimos atemorizados. Por eso ya no queremos regresar a la iglesia. Ya no queremos ir a ganar almas. Ya no queremos hacer nada para Dios, hermano, porque nuestro corazón se está endureciendo. No recordamos las promesas de Dios. No recordamos su poder. No recordamos sus maravillas. ¿No nos ha cuidado Dios hasta hoy, hermano? ¿No estamos aquí por su gracia y misericordia? La dureza de corazón hace que no confiemos en Dios. Vea Nehemías capítulo 9, versículo 16. Otra característica de un corazón endurecido, hermanos, es que alguien que ha endurecido su corazón, hermanos, batalla, no puede obedecer la palabra de Dios. Mire, en Nehemías capítulo 9, versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No escucharon tus mandamientos, hermanos. Una persona que se endurece, hermanos, cada vez más empieza a practicar la desobediencia en contra de Dios. Un cristiano que está endurecido, hermanos, ya no le importa lo que Dios dice, ya no le importa lo que Dios manda. ¿Por qué, hermano? Porque solamente le importa lo que él quiere, lo que él necesita, y lo que Dios dice ya no hace caso.
Es la razón que cristianos han dejado de asistir a la iglesia. La razón que cristianos han dejado de dar su diezmo. Cristianos han dejado de ganar almas. Cristianos han dejado, hermano, y no solo aquí, en todas partes, han dejado de leer su Biblia. Han dejado de orar. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón nos lleva a la desobediencia. Y hermano, con mucha facilidad dejamos de hacer caso a lo que Dios dice. ¿Se acuerda del rey Saúl? Cuando Saúl fue elegido como rey, hermano, era humilde. Él era obediente. Lo que Dios le decía, él lo obedecía inmediatamente. Pero después de un tiempo, hermano, Saúl empezó a ensoberbecerse, empezó a endurecerse. Y ahora cuando Dios le daba instrucciones, Saúl empezó a tomar decisiones. Hey, Dios dice esto, pero yo digo esto. Allá en 1 de Samuel capítulo 15, Samuel lo confronta a Saúl y le dice, ve y destruye los amalecitas, Dios manda que hagas esto. Pero Saúl dice, no, vamos a dejar con vida el ganado, vamos a dejar con vida esto, lo otro, vamos a perdonarlo, porque pues yo pienso que es mejor lo que yo digo que lo que Dios dice. Y es cuando Dios le dice aquellas palabras: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. He aquí, dice Samuel a Saúl, dice, he aquí, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Alguien que está endureciendo su corazón, hermanos, se nota cuando dejas de obedecer la palabra de Dios. Y ya no sientes carga, ya no sientes remordimiento, ya no sientes quebranto por no hacer lo que Dios quiere que estás haciendo. Mire conmigo, por favor, en Nehemías capítulo 9, versículo 29. 9:29. Número 4. Un corazón endurecido, hermanos, no escucha la voz de Dios. Nehemías 9:29 dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz. ¿Y qué dice, hermanos? No escucharon. ¿Sabe cuál es una característica de alguien que su corazón se está endureciendo, hermanos? Es que deja de escuchar la voz de Dios. Es decir, hermanos, llega un punto en tu vida en que Dios ya no te habla. Que tú, hermanos, ya no escuchas a Dios hablar a tu vida. ¿Te acuerdas cuando empezabas a venir a la iglesia? ¿Te acuerdas cómo te emocionaba la predicación? ¿Cómo venías con ese corazón dispuesto a que Dios te escuchara y te sentabas en las primeras bancas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te sentabas en la orilla de la banca con una expectación? ¿Qué me irá a hablar el Señor hoy? Y cuando el pastor predicaba, tu corazón se quebrantaba como aquellos discípulos camino a Emaús, que dice la Biblia, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras escuchábamos su palabra. Eso es la actitud de un creyente que tiene un corazón sensible a la voz de Dios, hermano. Pero después de un tiempo, muchas veces los cristianos nos acostumbramos a escuchar, y llega un punto que empezamos a ignorar, y llega un punto que empezamos a ya no escuchar la voz de Dios. Por eso dice Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si todavía lo oyes, si todavía Dios te habla, no dejes que tu corazón se endurezca, porque vas a dejar de escucharlo. Y muchos cristianos, hermanos, hoy en día tiene una actitud bien diferente a la palabra de Dios. Antes te sentabas mero adelante, hoy hasta mero atrás. Antes estabas deseoso de escuchar, hoy en día nomás estás, ay, ¿a qué hora se va a acabar? Se te hace eterno el mensaje. Sientes que nunca se acaba. Y no es que el pastor ha cambiado. No es que ha cambiado su doctrina, su método, su enseñanza. Es que tu corazón
se ha endurecido. Y por eso, hermano, ya llegas tarde a la iglesia. Cuando vienes y cuando te pega la gana, ya ni te pesa no venir a los cultos. No es porque es que la iglesia ya no es lo mismo, no. Lo que no es lo mismo es tu corazón. Y hermanos, eso pasa en todas las iglesias. Si hay un problema que tenemos hoy en día en el cristianismo, es una dureza de corazón. Ya las predicaciones ya no son lo mismo que antes. En aquellos tiempos, hermanos, los predicadores leían los bosquejos, como Jonathan Edwards leía el mensaje aquí, pegado la hoja a sus ojos, porque no veía bien. Y cuando predicaba, la gente se agarraba de las bancas y clamaba a Dios con un corazón sensible por arrepentimiento, por perdón. Pero hoy en día, hermanos, la gente quiere show, quiere espectáculo. El mejor predicador para mí es el que cuenta más chistes, el que me hace reír y pasar un buen tiempo. Y hoy en día nos hemos vuelto iglesias más como circos que como casa de Dios. Porque la gente busca entretener a las ovejas en lugar de edificarlas, en lugar de exponer la palabra de Dios. Hoy en día pastores han perdido el valor de predicar contra el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque la gente ya no aguanta. La gente ya no aguanta la predicación expositiva de la palabra de Dios. Se enojan, se sienten, se ofenden. Pues me voy de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón se está endureciendo. Dice Proverbios: el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Eso dice la Biblia. Y cuando tú no escuchas, cuando tú no vienes a la iglesia, estás apartando tu oído para no oír la predicación. Dios dice: bueno, así como yo hablé y tú no oíste, un día tú vas a hablar y yo no voy a escuchar. Sí lo dice. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Hay muchos versículos, pero mire Zacarías 7:12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Está antes de Malaquías, casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 7, mire lo que dice, hermano. Versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. Diamante es una de las piedras más duras que hay. Dice: para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová, y aconteció así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. ¿Y qué dice? Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra se fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Mire lo que Dios está diciendo. Un día tú vas a necesitar que yo te escuche, y así como tú ya no me escuchas, yo tampoco te voy a escuchar. La diferencia, hermano, es que un día vamos a ver quién necesita más a quién. Porque Dios sin usted y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo soberano. Y Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Pero usted y yo sin Dios, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que abrimos la Biblia y ya no sentimos nada. Leemos y parece como si fuera cualquier cosa. Porque nuestro corazón se está endureciendo. Porque la predicación se parece eterna. Ya ni siquiera puedo yo trazar el bosquejo, ni sé de qué se trató la predicación. ¿Por qué nos quedamos dormidos cuando están predicando? No es que está aburrido el mensaje, porque Dios habla a través de su palabra. Y no es que Dios no te hable, es que tú ya dejaste de escuchar, porque tu corazón se está endureciendo. Y esto, hermanos, es una tragedia. Es algo terrible. Mire lo que dice, hermanos, por favor. Jeremías 7:24.
Voy a tener que terminar aquí. Jeremías 7:24. Jeremías 7:24. Estamos ahí, hermanos. Y no oyeron, ni inclinaron su oído otra vez. Antes caminaron en sus propios consejos. Mire lo que dice. ¿En qué? En la dureza de su corazón, ¿qué? Malvado. Y mire lo que dice ahí. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermano, otra característica de un corazón que se está endureciendo es un cristiano, hermanos, que empieza a retroceder espiritualmente. Y esto, hermanos, es muy peligroso. La vida cristiana es comparada muchas veces en la Biblia con una carrera. Y esta carrera, hermanos, hay que llegar hasta el final. Pablo decía ahí, ¿verdad? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esa palabra extendiéndome viene del griego skopos, que significa esforzarse para alcanzar algo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Pablo dice, esto es una carrera. Aquí no hay marcha atrás. Y Dios dice ahí, el problema es que endurecieron su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Uno de los peores pecados de la vida cristiana, hermanos, es retroceder. Cuando tu vida cristiana va hacia atrás en lugar de hacia adelante. Dice Hebreos también. Dice, hermanos, el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. La vida cristiana, hermanos, es hacia adelante, no hacia atrás. Ahora déjame preguntarte algo, hermano. ¿Hay algún momento en tu vida cristiana, en el pasado, que tú fuiste un mejor cristiano de lo que eres ahora? Déjame decirte algo. Si es así, tú vas hacia atrás y no hacia adelante. Tu corazón se está endureciendo. Ese es un resultado de la dureza de corazón. Mucha gente viene, pastor, no hombre, yo antes leía 20 capítulos de la Biblia al día. Otros dicen, pastor, no, antes yo ganaba almas en mi trabajo y traía mucha gente a la iglesia. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Dios le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. Y dentro de los atributos que Dios les dice de tu amor y tu fe y tu paciencia, les reconoce esto, que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Tiatira dice, ustedes van para adelante y cada vez van creciendo y creciendo y creciendo. Hoy en día lees más tu Biblia que el año pasado. Hoy en día eres más fiel a la iglesia que el año pasado. Ganas más almas que las que antes ganabas. Das más a misiones que lo que antes dabas. Porque Pablo dijo, hermanos amados, estás firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Pero esa no es la historia de muchos cristianos. El año pasado yo creo que estas bancas estaban llenas. ¿Y dónde están ahora los cristianos? El año pasado, hermanos, hacíamos mucho más para Dios que lo que ahora. No, pastor, es que la pandemia, la excusa perfecta y más gastada en todo el mundo cristiano. Eso ya se acabó, hermanos. Ya debemos olvidarnos de esas excusas y empezar a ir hacia adelante en la vida cristiana. Vaya conmigo a Efesios, hermano. Perdóneme que debo terminar, pero voy a decir este último versículo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué, hermanos? La dureza de su corazón.
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Un corazón endurecido, hermano, es un corazón que se vuelve insensible al pecado. Por la dureza de su corazón, dice, fueron entregados con avidez a toda clase de inmundicia. Un cristiano que se endurece su corazón deja de dolerle el pecado, deja de sentir tristeza por el pecado y se vuelve cada vez más endurecido, cada vez más soberbio, cada vez más se enoja cuando se le predica, cada vez menos, hermano, responde a la invitación. Se te predica y tú sabes que el mensaje era para ti, pero se pide que vengas al altar y que te arrepientas y que hables con Dios, y la dureza de tu corazón te hace sentir: yo lo necesito, eso no es para mí. Yo sé que estoy mal, sé que debo cambiar, pero así me quedo. Y ya no hay manera, hermano. Por eso Dios dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de pronto, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. Yo estoy aquí para decirte, hermano, no endurezcas tu corazón. Si uno de estos, iba a dar 10, pero si uno de estos 7 puntos que di, tú piensas que hay algo de ti en eso, de eso en ti, tú deberías preocuparte, deberías quebrantarte y deberías, cuando termine la otra predicación, venir al altar y decirle a Dios: Señor, dijo Ezequiel, y yo les quitaré el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Eso deberíamos orar a Dios. Hermano, ¿cómo está su corazón? Sea sincero. Porque podemos fingir lo que queramos, podemos aparentar: no, estoy bien, no pasa nada. Pero tú sabes cómo está tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, yo luché mucho para no predicar este mensaje. Pero Señor, tú lo pusiste en mi corazón. Y yo creo que alguien aquí lo necesita, Señor. Tal vez tú estás advirtiéndole por última vez a alguien que no endurezca su corazón. Y tú nos estás hablando, Señor, para tomar decisiones. Por favor, ayúdanos a escuchar. Y si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo. Amén.